Hermanos, estamos haciendo un estudio que hemos titulado Los profetas y las profecías modernas. Y este es un tema muy amplio en la palabra del Señor. Tiene mucho material que estudiar y por eso nos hemos demorado un poquito. Pero lo que estamos haciendo, hermanos, es escudriñando algunos pasajes de la Biblia y viendo qué es lo que dice acerca del movimiento profético de este tiempo. Vamos a empezar esta noche viendo un video. Esos videos como los que vamos a ver esta noche y como los que hemos visto son muchos los que usted encuentra en internet, muchos. Le recomiendo ver un video de un profeta que parece un mago, se llama Diony Báez. Usted ve eso, usted discierne las ministraciones de Diony Báez y usted termina diciendo, pero qué falsedad, pero qué engaño, pero qué es lo que está pasando con la iglesia del Señor hoy. Amén. Se llama Diony Báez. Porque la iglesia del Señor tiene que aprender a discernir. Ahora tenemos acceso todos, hermanos, a ver predicadores en YouTube y usted debe discernir qué predicador va a ver y qué predicador no le conviene ver. Y qué cosa es de Dios y qué cosa no es de Dios, porque hay muchísimas cosas ahí que no son de Dios. Amén. Entonces es importante y necesario que usted aprenda a discernir y que diga usted, no, eso no es, eso es falso. Y se hace necesario que usted aprenda a conocer la Biblia, aprenda a estudiar la palabra del Señor, hermano, para que usted por su propia cuenta verifique si así son las enseñanzas como hacían los hermanos de Berea. Entonces veamos el video. Hace años, hermanos, jamás imaginaríamos que en iglesias cristianas evangélicas sucedieran cosas tan extrañas, cosas tan raras como eso. Lo triste, hermanos, es que a esas iglesias van multitudes. Ustedes quizá pudieron observar que esas son iglesias muy grandes. Por ejemplo, esa iglesia del Brasil, ahí donde le tocan los pies a la pastora y siembra para ser sanados, es así, multitudes ahí poniéndole el dinero a los pies de ella y tocando los pies de ella. Igual los que salen a comer pasto son muchísimos, hermanos, y uno dice, pero es increíble que no disciernan eso, que esos hermanos digan, pero ¿qué está enseñando este pastor? Pues que eso no es bíblico, eso no es de Dios. Ahora, Rudy Gracia es un pastor famoso, reconocido en los Estados Unidos, con una iglesia multitudinaria y con un ministerio grande. Y Rudy Gracia es un conferencista internacional. ¿Cómo es que Rudy Gracia no se da cuenta que lo que le está profetizando a ese profeta es espiritismo? ¿Cómo es que le dice que debe dejar una silla para que el espíritu de su esposa se sienta ahí? ¿Acaso la Biblia no enseña en varios pasajes? Por ejemplo, Proverbios 28, en Eclesiastés capítulo 6, en fin, hay varios pasajes donde la Biblia dice que la persona muere y ya su espíritu nunca vuelva aquí. Eso lo debe conocer cualquier pastor. Y cualquier pastor diría que tenga algo de entendimiento, diría, no, eso es falso, eso ya es brujería, hermano, eso ya es brujería. Terrible, ¿no le parece, hermano? Terrible.
Y usted pues verá cosas así, porque en este tiempo hay mucha confusión, mucho engaño, mucha mentira, hermano amado. Y se ven cosas y se mueven cosas y hay experiencias y hay manifestaciones, y eso ayuda a que las personas sean engañadas por esas iglesias, hermanos amados. Puede ser que usted se queje que aquí en la iglesia la gente no sufre de convulsiones y cae muerta de la risa al piso y se dan esos shocks, que usted extrañe ver eso. ¿Y para qué eso, hermanos? Si esas cosas no son de Dios. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de la advertencia que hace la Escritura, que hace el Señor acerca de los falsos profetas. Vamos a mirar unos pasajes. Y viendo las advertencias, esos pasajes nos muestran como unas características de los falsos profetas que nos van a ayudar. El primer pasaje que vamos a ver es Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice así. Este pasaje es conocido. Si usted tiene la posibilidad de estudiar en su casa estos pasajes que yo le doy, será bien interesante. Los que tienen el comentario Matthews Henry lo pueden hacer allá en su casa, o los que tienen acceso a las redes sociales pueden hacerlo con Enduring Word o el comentario Escuela Bíblica, o el comentario de la Biblia de Notas y Bosquejos. En fin, hay varios comentarios que son de sana doctrina, ¿no? Que usted puede estudiar esos pasajes y ver si lo que su pastor está enseñando es así. Amén. Muy bien. Entonces vamos a leer. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, la advertencia aquí del Señor Jesucristo es en boca de Jesús. Está diciendo: guárdense de los falsos profetas, guárdense de ellos. Cuando nosotros escuchamos la noticia del comienzo de la infección con el coronavirus, y pasaron algunos días, algunas semanas, y la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia, que ese virus del COVID-19 era una pandemia, que era un virus mortal, que pues no había ningún medicamento que lo controlara. Entonces, la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia. Pero como no tenemos cómo matar el virus, pues nos vamos a proteger del virus. Entonces ellos dijeron: hay que usar tapabocas, hay que lavarse las manos cada 2-3 horas, hay que guardar el distanciamiento social. Por lo menos esas 3 cosas, dijeron ellos, eso nos va a ayudar a controlar el avance, la velocidad del virus. Por lo menos así nos protegemos, hermanos, porque ese virus es mortal. Hermano, mire, le llamo la atención con amor y preocupación. Estos son tiempos donde las doctrinas y religiones falsas son una pandemia espiritual, son una verdadera pandemia. Y es una pandemia tan peligrosa que lleva las almas al infierno. Hermanos, esos que adoran y tocan esos pies de esa señora, y todos los que hacen esas cosas, hermanos,
están contaminados por ese virus de falsa enseñanza, de falsa doctrina, y de no corregir ese camino se van a ir al infierno. Si uno se muere del coronavirus siendo cristiano, se va para el cielo, pero si uno se muere confesando mala doctrina y profesando doctrina errónea y equivocada, se va al infierno. Y eso sí es muy grave. Por eso, ante tal peligro, el Señor dice en su palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Ahora, entendemos que cuando el Señor dice guardados, por lo menos tenemos que saber dos cosas, por lo menos. La primera, debemos identificarlos. Tenemos que identificarlos. Es decir, usted tiene que orar al Señor para pedirle la capacidad de que si usted pone un video en el YouTube, usted puede decir: ese es un falso profeta, porque la Biblia le dice a usted que debe tener cuidado con ellos. Y si no los identifica, pues ¿cómo va a tener cuidado? Porque no sabe cuáles son. Entonces, hoy es obligatorio identificarlos y señalarlos. Yo veo un temor en los pastores. Yo veo el temor de los pastores en señalar a los falsos profetas, porque tienen dudas de que si son falsos o no son falsos, y de pronto estén juzgando de falso al que no es falso. Y entonces ningún pastor dice nada. Pero la Biblia sí nos dice que nosotros debemos identificarlos para que nos guardemos de ellos, hermano amado. Suponga usted que alguien lo invita a una finca y le dice: lo invito a la finca, pero allá hay un perro bravo. Yo tengo 3 perros, pero allá hay un perro bravo. Entonces, procure avisarme que va a ir para tener cuenta del perro. Te llama y el señor de la finca no le contesta. Entonces usted se acerca con miedo y usted ve los perros allá y dice: ¿Cuál es el bravo? ¿Será este? ¿Será este? ¿Cuál es? Era importante que el señor de la finca le hubiera dicho: es el pastor alemán el que es bravo, los otros no. Identifíquelo. Entonces tenga cuidado del pastor alemán, porque ese es el que es bravo. ¿Ven? Miren, guárdense de los falsos profetas. Entonces usted, hermano querido, por sencillo que sea y poco conocimiento que tenga de la Biblia, usted debe identificarlos y decir: ese es un falso profeta. Hermano, sin temor. Por eso es necesario conocer la Biblia. Y número 2, es necesario conocer las enseñanzas de ellos que enseñan. Por ejemplo, cuando vemos la profecía sobre Rudy Gracia, es necesario saber si eso es bíblico o no, lo que ese profeta está diciendo. Es necesario incluso ubicar los pasajes que enseña la Biblia que eso es espiritismo. Amén, hermano. Mire, las advertencias están en varios pasajes de la Biblia, y vamos a mirar los pasajes solo mirando las advertencias, porque en esos pasajes que vamos a leer hay otras variables importantes que seguramente después las vamos a tomar. Pase por favor a Mateo capítulo 24, versículo 5. 24:5. (24:4) dice, miren, ¿están conmigo? Dice 4. Respondiendo Jesús les dijo, leamos desde el 3, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están diciéndole al Señor Jesús: ¿qué señales habrá del fin del mundo, de tu venida? Mire la primera señal, mire la primera. Dice, respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Vea, la primera señal es la aparición de la falsedad, del engaño religioso. Y entonces
el Señor advierte y dice: mire que nadie le engañe. Tenga cuidado que nadie le engañe. Y yo les digo a ustedes, hermanos, tengan cuidado de no ser engañados. En estos días escuchamos de este pastor Gabriel Ferrer de Sabana Larga, Atlántico. Lo vieron ustedes en las noticias, o leyeron ustedes las noticias. Este pastor era un profesor de literatura en la Universidad Pública del Atlántico. Igualmente la esposa era profesora de allá. Así que estamos hablando de un pastor estructurado, que uno pensaría que tiene conocimiento bíblico o capacidad de estudiar la Biblia, porque tiene una estructura del conocimiento, ¿no? Y este hombre dijo que el Señor vendría el 28 y llevaba 2 veces ayunando. Hizo que los hermanos vendieran las propiedades y le dieran el dinero a él. Y llegada la fecha, el 28, ese pastor, ¿acaso no sabe? ¿Acaso no ha leído la Biblia? Donde la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Nadie sabe. ¿Acaso no sabe, no ha leído eso? ¿Acaso podemos dar fechas de la venida del Señor? Hermano, mire, esos de que dan fechas de la venida del Señor se han equivocado muchísimo, y hay muchos grupos así, como Creciendo en Gracia, como la Iglesia Adventista, que varias veces ha dado fechas, como los Testigos de Jehová, en fin. ¿Y acaso, hermanos, no han leído la Biblia? Y todos esos hermanos que siguen ese pastor, ¿no han leído la Biblia? Para que le digan a ese pastor: usted está equivocado, hombre, ¿qué dice esto? Pero se dejaron engañar. Aunque la Biblia dice: no deje que ninguno los engañe. Amén, hermano. No permitan. Rebélese contra quienes los engañan. Yo puedo identificar aquí en Mariquita 2 pastores que tienen iglesias y sus enseñanzas son falsas, y parece que fueran de doctrina sana, hermanos. Mire la advertencia que es reiterada por el apóstol Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Capítulo 20, versículo 28. ¿Están conmigo? Muy bien, el Señor bendiga su palabra. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto provistos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Y luego dice: por tanto, velad, velad. Mirad, velad. ¿No es cierto? Acordaos de que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y aquí hay varias cosas, hermanos, que en el momento no las quisiera abordar. Pero mire la preocupación de Pablo aquí, ¿no es cierto? Dice él: reuniendo aquí los ancianos. Aquí está en Éfeso, en la iglesia de Éfeso. Y el versículo 17 dice eso, está en Éfeso. Y reúne a los ancianos de Éfeso. Los ancianos son los pastores. Era una iglesia grande y había varios pastores. Y Pablo le dice a esos pastores:
miren por ustedes mismos, miren por ustedes y miren por el rebaño en que el Señor les ha puesto. Entonces, esta es una obligación de los pastores. Mirar que no entren en la iglesia movimientos y doctrinas falsas. Pablo le dice, mire por ustedes, pastores, y miren por el rebaño, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que llevarán tras sí a los discípulos. Qué grave eso, ¿cierto, hermano? Así que es necesario hacerlo, advertirle. Ahora, Pablo dice esto en el versículo número 31. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno de vosotros. Pablo les enseñó la palabra de manera personal y de manera grupal. Y las enseñanzas de Pablo eran advertencias de la intromisión de falsas doctrinas. Por 3 años, dice, yo por 3 años les enseñé, con lágrimas les rogué, no crean a los falsos, no sigan corrientes falsas, no sigan movimientos falsos. Se nota que el apóstol tiene una profunda preocupación. Amén, hermano. Y ha llorado porque en su visión de que si es uno que tiene la revelación del Señor, ve que la iglesia del Señor va a ser enfermada por esas doctrinas y por esos profetas falsos. Y entendemos profetas aquí, todos los que son ministros falsos, todos los que hablan falsedades y engañan la iglesia del Señor. Veamos otra advertencia que está en Judas. ¿Sabía que Judas es también un libro de la Biblia? Uno de los más pequeños de la Biblia. Judas, el hermano de Jesús, es decir, el hijo de María, hermano de Jacobo, o medio hermano, porque pues es hermano de Jesús por mamá. Y así se presenta, siervo de Jesucristo, no como hermano, ¿cierto? Y ahora hermano de Jacobo. Los dos son medio hermanos de Jesús. Pero el punto está en el versículo 3. Amados, les dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Mire el título, falsas doctrinas y falsos maestros. ¿Lo ven el título ahí? Y dice él, yo tenía una encomienda de escribirle sobre la común salvación, es decir, la salvación que en común hemos recibido de Cristo, porque Él murió por todos. Pero fui sensible a la voz del Espíritu Santo que me dice, no, esa no es la necesidad de la iglesia. La necesidad de la iglesia es que contiendan ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y si usted lee el pasaje, pues el pasaje se refiere a eso, al peligro de las falsas doctrinas, de los falsos maestros. Léalo en su casa, hermano. Y él dice esto, dice, me es necesario exhortaros que contendáis. La palabra contender me habla de la lucha en el anfiteatro cuerpo a cuerpo, de los gladiadores en el anfiteatro, una lucha a muerte. La palabra para esa es agonizimai, que quiere decir agonizando. Luchen hasta agonizar para defender la fe. Y yo busco videos y les escribo a la gente de la región y a los pastores de la región. Y con tristeza tengo que
decir que no encuentro comentarios acerca de eso. Hay un silencio total. ¿Por qué la iglesia guarda silencio ante las falsas doctrinas y ante la falsedad religiosa? ¿Por qué? Si la Biblia dice, oye, contiendan ardientemente hasta casi morir para defender la fe pura de Jesucristo. Contiendan, miren, ardientemente. Amén. Esta es la introducción, la advertencia. ¿Por qué tanto afán en la advertencia? ¿Por qué tanta preocupación en advertir? Hermano, a la iglesia de la falsa doctrina. ¿Por qué? Por varias razones. Que esas razones resultan siendo como unas características mismas de los maestros y profetas y falsos predicadores. La primera es porque son peligrosos los falsos profetas, falsos apóstoles, los falsos ministros son agentes peligrosos para la obra del Señor. Un día yo voy a hacer un culto a una vereda y cuando llego a la vereda me dicen, no, el culto no es aquí, es en otra vereda. No me recuerdo por qué razón yo no fui en la moto. Seguramente no recuerdo, me fui en un carrito de línea. Y ya era tarde. No me podía ir por la carretera porque pues es más largo el trayecto. Entonces yo sabía de un camino, había pasado alguna vez por ahí un atajo y pasé por ese atajo, llegué a tiempo. Cuando yo llegué, estaba ya el hermano y me dijo, ¿por dónde se vino? Yo dije, por el atajo. Me dijo, por el atajo. ¡Qué peligro! Yo le dije, ¿por qué? Porque hay mucha culebra, ya la gente no pasa por ahí, hay mucha víbora, mucha culebra venenosa. Si va a pasar por ahí tiene que estar pendiente porque salen mucho, y más en este verano salen a los cañitos, hay varias fuentecitas a tomar y se hacen al ras, y hay varios que ya han sido picados. A mí me entró el pánico después de que me dijo eso. Después tuve otro asunto lo mismo y yo tenía que pasar por ahí porque igual estaba en la misma condición. Entonces yo cogí un palo largo y me fui así mirando donde se movía algo, ahí. Cuando llegaba a un arroyo miraba bien y luego pasaba con qué terror, hermano. Porque si me pica una serpiente son peligrosas. Esto es la advertencia. Mire, las doctrinas falsas y los maestros son más peligrosos que culebras. Son peligrosos. Y déjeme decirle una cosa. Aquí el Señor usa un símil y es el lobo. Y fíjese que lo llama lobos rapaces. Oye, qué comparación, qué barbaridad. Lo llama lobos rapaces. Usted puede decir, este predicador es un lobo. Y ese es un lobo. Hermano. Y entonces yo pensé, ¿por qué los compara con lobos? Entonces leí un poquito sobre los lobos. Y resulta que en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, del Nuevo Testamento, la peor amenaza para las ovejas eran los lobos. Los rebaños eran grandes. La economía de ovina, pues, era muy importante. Y el peligro mayor eran los lobos. El pastor tenía que estar pendiente de los lobos. Pero los lobos son animales netamente depredadores, netamente. Ellos pueden
recorrer 120, 130 kilómetros en un día para encontrar comida, cuyo objetivo principal es la presa. Esos son los lobos. Mire cómo los compara el Señor a los falsos. Son veloces. Cuando detectan la presa pueden desarrollar una velocidad de 70, 65, 70 kilómetros por hora. Es fácil que un falso profeta contamine a un hermano con sus filosofías en menos de nada. Sí, lo engañe. Y los lobos tienen un olfato desarrollado. Ellos pueden oler a lejos donde está la presa. Los falsos profetas saben a qué iglesias pueden ir y engañar, a qué personas. Ellos tienen olfato. Hermano, dice la Biblia de los fariseos que eran falsos profetas. En el capítulo 23 del libro de Mateo, recorréis grandes distancias para hacer a una viuda prosélito, y una vez hecha, la hacéis 2 veces hija del infierno, dice el Señor. Mi hermano, los lobos atacan por sorpresa. Son como los gatos o como los leones, sigilosos, y atacan. Por eso son peligrosos. Miren, querida congregación, si no tenemos que estar pendientes, porque por allá andan lobos, quizá caigan de insofacto. Hermano, y el Señor dice que los lobos no son solo lobos, son lobos rapaces. Y rapaces quieren decir con la naturaleza inclinada al robo, con la naturaleza inclinada a cazar y destrozar. Eso significa la palabra rapaz. Y mire que Pablo, en el pasaje que nosotros leímos del capítulo 20 del libro de los Hechos, también lo llama así. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Hermano, no perdonarán al rebaño porque son lobos rapaces. Porque con fin es cazar la presa, hermanos. Estamos en el punto de que los falsos ministros son peligrosos. Mire por favor este pasaje de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo número 2. A este pasaje vamos a volver después. Versículo 1 y 2 dice: pero hubo también, ¿están ya? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de las cuales el camino del Señor será blasfemado. Versículo 12. Pero estos, ¿y cuál es el título de ese pasaje? Falsos profetas y falsos maestros. 12, versículo 12. Pero estos, ¿quiénes son estos? Los falsos profetas y maestros, hablando mal de las cosas que no entienden, como animales. Es decir, no parece que razonaran, como animales irracionales, nacidos para la presa. Qué bárbara es la Biblia, ¿cierto, hermanos? Dice:
nacidos para la presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Y más abajo dice que seducen en el capítulo las almas de los inconstantes. Qué peligro, hermanos, qué miedo. Y yo puedo citarle casos y casos de hermanos que yo conozco que se han encaminado por doctrinas porque los han sido engañados por esos profetas. Por ejemplo, la iglesia de Corinto tenía apóstoles falsos ahí. Y Pablo se enfrenta a esos apóstoles. Y Pablo dice que la iglesia de Corinto está tolerando a esos apóstoles falsos ahí. Más adelante lo vamos a ver. Número 3. Primeros son peligrosos. Estamos ahí, ¿no? Sí, estamos ahí. Número 2. Su hábitat. ¿Dónde viven, mejor dicho? ¿Cuál es el hábitat de los lobos? ¿Dónde viven los falsos profetas? Mire lo que dice Mateo. Mateo, capítulo 7. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Hace años, cuando uno oía hablar de un falso profeta, un falso apóstol, un falso ministro, uno pensaba que estaban muy lejos, que no estaban en nuestra misión o que no estaban en la doctrina que, entre comillas, se llama sana, que eso eran profetas como el profeta Morón y como José Smith o esos profetas así. Pero no, la Biblia dice que no están lejos, están cerca, que vienen a nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nos conocen. ¿Qué quiere decir? Que los conocemos. Quiere decir que tienen familiaridad con nosotros y nosotros con ellos, porque ellos vienen a nosotros. Quiere decir que están más cerca de nosotros que lo que nosotros pensamos. Mire lo que dice Hechos 20. Hechos 20. Versículo 29. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Dónde están? No es que solamente vienen a nosotros, sino que están en medio de nosotros. Están en el internet, están ahí, están en YouTube, están por aquí. No solo por ahí, están en medio de nosotros. Qué terrible. Llegó el virus, hermano. El virus está en medio de nosotros. ¿Ustedes piensan que yo estoy diciendo cosas que no son bíblicas, hermanos? Yo he procurado que estos sermones sean completamente bíblicos, para que nos ven, y si nos ven pastores en otros lugares, sean edificados y no tengan ningún argumento para decir: este pastor está enseñando lo que no es. Y yo sí podría retar al que fuera para que me diga que esto no es de Dios, lo que yo estoy compartiendo, sin arrogancia, pero con toda certeza de que es así, porque ahí lo dice, ¿no? Están entre vosotros.
Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. A las doctrinas de ellos lo llama cosas perversas. De en medio de nosotros. Vienen a nosotros. Ya están entre nosotros. No, pues es que de en medio de nosotros se levantan falsos profetas. Por ejemplo, la cruzada estudiantil y profesional de Colombia, que es una doctrina torcida, salió de la cruzada cristiana. Él era un ministro de la cruzada cristiana y se torció. Por ejemplo, creciendo en gracia, que es una doctrina retorcida. Evangelistas de nuestra misión salieron y se asociaron a ese movimiento. Fueron engañados, seducidos por ese movimiento. Lea, por favor, conmigo en 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1 al 3. Ya lo leímos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo falsos profetas entre el pueblo. Está hablando de los profetas en el Antiguo Testamento. Falsos profetas en el pueblo de Israel. Uy, hermanos. Cantidades. Lea Deuteronomio capítulo 18. Lea Ezequiel capítulo 13. Lea Jeremías capítulo 23. Hermanos, pasajes donde hay falsos profetas profetizando con los mismos profetas de Dios. Profetizaban falso y Jeremías profetizaba verdadero. Y se encaraba con ellos. Estaban entre el pueblo. Y Pablo dice, y Pedro dice, hubo falsos profetas entre vosotros. Hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina? Hermano, qué peligro. La Biblia profetiza que habrán falsos maestros. Y escuchen, hermanos, antes de la venida del Señor, el movimiento de falsedad aumentará. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el anticristo, 1 Tesalonicenses capítulo 2, no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Antes de que el anticristo venga, se manifestará la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El dejar las verdades fundamentales de la palabra para abrazar errores, doctrinas de error. Así que usted va a ver, usted necesita tener discernimiento, porque cada día más van a resultar cosas raras, extrañas, y gente haciendo milagros y cosas tremendas para enredarlo a usted. Pastores van a ser enredados. Yo no estoy profetizando, estoy diciendo lo que la Biblia dice, y les voy a mostrar más adelante, cuando en el curso del estudio de este pasaje. Número 3. Ya tengo que dejar ahí, hermanos. Lo tercero es la apariencia. Vienen a vosotros vestidos de ovejas. Entonces es difícil saber qué es un lobo porque está vestido de oveja. Eso de vestido de oveja, desde luego que tiene una enseñanza importante ahí, una advertencia importante. Mis hermanos, dejemos ahí y el domingo seguimos con el estudio. Que el Señor bendiga su palabra. Bendito Dios y Padre Santo. Esto, Señor,
que está en mi corazón. Yo quiero que tú